Vamos a hablar con Alejandro López de Descifrando la Guerra, porque hay muchas incógnitas encima de la mesa, Alejandro. Ese escenario de posible guerra nuclear, ¿es viable? ¿Es posible? ¿Podría haber una guerra nuclear sin que hubiera el fin del mundo? Bueno, vamos a comenzar analizando lo que es una guerra nuclear, porque para que haya una guerra nuclear tiene que haber primero una guerra en torno a Occidente y Rusia. Si se diera un ataque sobre Ucrania, la respuesta no puede ser nuclear por el lado ucraniano, por lo tanto sería un ataque unilateral nuclear. En el caso de que fuera una guerra, probablemente sí hablaríamos de un contexto de autodestrucción mutua entre Rusia y las potencias nucleares que intervinieran desde Occidente. Por lo tanto, creo que ese escenario es el más alejado y por ahora no está en la mesa. Una guerra con Occidente, incluso convencional, creo que no está sobre la mesa. De hecho, se cuidan mucho de no dar alas a Ucrania para entrar en la OTAN precisamente para evitar una guerra mundial. Lo que sí está en la mesa es el uso de armamento nuclear, ya sea una prueba nuclear en superficie, un lanzamiento de armamento táctico en Ucrania o incluso quizá una escalada mayor. Pero hay distintos grados de escala. Ya. Cuando el Papa Francisco hace esta advertencia, ¿crees que él ya prevé que hay una escalada o que tiene buena información o simplemente es un gesto de buena voluntad? No, desde luego que el Papa Francisco no tiene más información de la que tienen los occidentales. Hay algunos países que sí tienen una línea directa más interesante con el Kremlin, no desde luego el Vaticano. El Vaticano es un actor que intenta mediar, igual que lo ha intentado Naciones Unidas. Es un gesto de muy buena voluntad, diría yo, porque es muy difícil que hoy en día nadie se esté ofreciendo realmente a unas negociaciones, pero en ningún caso me parece un actor relevante a nivel internacional. ¿Y estas conquistas que se están consiguiendo por parte de Ucrania son significativas? ¿Hay avances que realmente pueden significar algo? Son muy significativas. Si hace unas semanas o hace unos meses decíamos que la ofensiva en Jersón no lo era tanto por el avance que suponía en el territorio, hoy sí. Hoy estamos hablando de que hay una nueva brecha en torno a la zona occidental del río Dnieper, además de que los rusos ya no están en el norte de Donetsk, han sido expulsados de Limán y retirados del resto de zonas hacia la frontera con Lugansk, pero es que ahora Ucrania también está entrando en Lugansk, con lo cual ahora es muy significativo este avance. Ucrania insiste en entrar por la vía de urgencia en la OTAN le dice que se ponga la cola, que siga todo el procedimiento, porque realmente si entran en la OTAN, ahí sí estamos en la Tercera Guerra Mundial. Claro, esa es la clave, pero yo creo que aunque se pongan a la cola y sigan un procedimiento lento, que no sea el rápido, como se intentó también para la Unión Europea, es muy difícil que pueda ser admitido un país que está en guerra, básicamente porque ya de partida el bloque podría entrar en guerra, Claro. en este caso mundial, además con una potencia nuclear, pero es que además habría que sumarle que estarían introduciendo en la OTAN un país ocupado parcialmente. Entonces, de nuevo, no cumple esos requisitos. Hay otros países que pueden llegar a cumplirlos y que ni siquiera han llegado a entrar en la OTAN. Se ha hablado muchas veces de Moldavia o se ha hablado de Georgia, incluso Chipre, son países que no tienen el control de su propio territorio. Alejandro, una última cosa sobre el sabotaje del Nord Stream. ¿Cuál es tu tesis de la autoría? Bueno, lo primero es decir que no sabemos quién ha sido, porque no vamos a poder descubrirlo probablemente nunca, pero viendo las reacciones y viendo a quién ha beneficiado, está muy claro que la parte occidental lo está celebrando, la parte rusa está gritando bastante, diciendo que quiere llevarlo a Naciones Unidas, que es un acto de terrorismo, es una de las armas que ellos tenían para chantajear a Occidente y ya no la tienen, y sobre todo, en Alemania, los que están quejándose no son precisamente los verdes, cuando se supone que es una catástrofe ecológica y que además, pues si la ha producido Rusia sería su gran baza diplomática, sino que están siendo los más críticos con las sanciones a Rusia, además de que Polonia lo estaba celebrando en algunos de los foros en los que se ha visto, Twitter, y Estados Unidos ha dicho que se abre una gran oportunidad para los próximos años con la voladura del Nord Stream, con lo cual pues parece que apunta más hacia Estados Unidos o algún actor occidental con beneplácito estadounidense, pero no tenemos ninguna prueba de ello. Ya, porque si hubiera sido Rusia, creo que lo razonable hubiera sido que Rusia hubiera sacado pecho y hubiera dicho, mira lo que soy capaz de hacer, ¿no? Sería una opción, también sería una opción callarlo, porque así puede, bueno, pues decir, hacer una demostración de fuerza sin
asumir las consecuencias, pero ya no sería la primera vez que Rusia hace falsas banderas, porque antes de la guerra hemos visto varios ataques en los cuales parecía intentar justificar su entrada fingiendo que habían sido atacados en su territorio, pero también se les ha acusado falsamente de atacar su propia infraestructura, cuando veíamos cómo se les decía que estaban atacando la central nuclear de Zaporilla y después vino Ucrania reconociendo que efectivamente ellos consideraban un objetivo legítimo la central porque los rusos la utilizaban como cobertura, que también es cierto. Alejandro, bueno, al final se reconoce. Desde Alemania han lanzado el mensaje de que no hay problema de aprovisionamiento ni para las personas, a las familias, ni para la industria, pero ¿cómo es que no hay problemas de aprovisionamiento si el tubo por el que le llegaba la energía ha sido volado? Bueno, hay que entender que el Nord Stream 2 nunca llegó a entrar en funcionamiento, era más una oportunidad a futuro, que ahora ya no existe, pero que a Estados Unidos no le gustaba porque Alemania podía llegar a negociar con Rusia en caso de paz, volver a no depender de los tránsitos alternativos. Y el Nord Stream 1 estaba en una capacidad bajísima de funcionamiento desde que las sanciones aplicadas desde Europa fueron contestadas por Rusia con esa amenaza de vamos a reducirlo hasta que nos dejéis traer los componentes que nos hacen falta. Rusia tenía una crisis de componentes y sobre todo de reparación de algunas de las turbinas del Nord Stream 1 y además ahora sería con Polonia y con Ucrania, con los dos países con los que habría que hablar para poder tratar el tema del gas, porque son los otros gasoductos que circulan principalmente desde Rusia hacia Europa, con lo cual Alemania evidentemente pues no está muy contenta, pero hay una crisis interna que le impide reaccionar desde luego. Ya. Bueno, pues Alemania desgraciadamente empantanada, la Unión Europea también empantanada y en todo eso la guerra a las puertas del espacio europeo. Alejandro, muchísimas gracias, un saludo. Un saludo para